Los canales RJL y sus diversas redes sociales del 2023 te ofrecen este vídeo. Anybody got a match? Thanks. The old man will be glad to hear it. He takes such an interest in you. You tell them the cops couldn't get me no other way, so they hired a couple of gunmen. Tell me, now, this minute, do you love me? Yes, I do. Leslie, what is it? Leslie, what is it? With all my heart, I still love the man I killed. Did I upset your plans? You've come to Nottingham once too often. When this is over, my friend, there'll be no need for me to come again. Your sword, Gisborne. El pasado 4 de abril, la Warner Bros. Cumplió 100 años. El estudio de inspiración más deliberadamente popular e incluso plebeya constituyó un negocio familiar formado por 4 hermanos. Jack, el más conocido, el ejemplo más puro de magnate, junto a Louis B. Mayer, dirigía con mano férrea la compañía. Los Warner no paraban de innovar y estrenaron la primera película sonora, El cantor de jazz, título que transformó la historia del estudio y también la del cine. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Anteriormente, Warner Bros. Era un estudio pobre cuya principal estrella era un perro, Rin Tin Tin. Pero la inteligencia empresarial de estos hijos de judíos polacos inmigrantes en Estados Unidos les catapultó al podio de los 5 grandes estudios. Junto a ellos, 2 nombres indispensables, Darryl F. Zanuck y Hal Wallis, 2 productores que aunaron como pocos arte y negocio. La noción que tenemos de Hollywood clásico se concreta en las majors, los 5 grandes estudios, y entre esos 5 el Warner era el cuarto en tamaño, vamos a decir. Siempre se piensa que la RKO, que era el estudio pobre, era la provincia de las series B, las películas de segunda. Warner, la mitad de su producción, ya estamos hablando de 25 o 26 títulos al año, eran series B. Es decir, la Warner era un estudio barato. De hecho, Jack Warner era famoso porque decía, si se puede hacer por la mitad de dinero, lo hacemos la mitad de dinero. Pocas imágenes representan a la Warner Bros. Que amamos como el final de Soy un fugitivo de Mervyn LeRoy, con un hombre común aplastado por la crueldad política y social
al que la oscuridad engulle hasta reducirlo a una no persona. Will you ride? Do you need any money? But you must, Jim. How do you live? I steal. Welcome to Sherwood, my lady. Hubo también cine de aventuras, melodramas femeninos, películas biográficas e incluso westerns. Pero 3 géneros la hicieron distinta: el cine de gángsters, los musicales desaforados y la animación indómita. No la quiero buena, la quiero el martes, rezaba el lema de Jack Warner. Y sus películas baratas, rápidas y furiosas, se instalaron para siempre en el corazón de la cinefilia. Una imagen de marca de la Warner es sus peleas, sus escaramuzas con sus actores. Bureau of Missing Persons, parachute jumper, housewife, bad scripts, bad directors. Oh, just junk. And so I walked. Miss Betty Davis is in the headline news over a lawsuit with her Hollywood employers. We worked all the time, 6 days a week, sometimes 7. We were doing factory work, and the job was the job. We just did it. I would work sometime till 1 o'clock in the morning to finish a picture. I'd go home, and at 8 o'clock the script was thrown on my lawn like the Los Angeles Times. You know, well, I said, all right, Jack, I'll make it. But who's in it? He says, I don't know. El que tenga mejor imagen de marca de estudio que otros estudios, la Warner, se debe en parte, irónicamente, a esa homogeneización de la producción que imponía el señor Jack Warner. Era el epítome ultracapitalista, si queréis, de Hollywood. Otra cosa es que eso diese buenos resultados. I never made a message picture in my life. You know, it's the old saying, if you want to send a message, go to Western Union. But I only made movies because they were interesting, and they were real, and they were down to earth and told stories. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Warner produjo incluso más que lo que el viento se llevó, en mi opinión, lo que André Bazin llamaba el genio del sistema. Es decir, que era Hollywood un sistema de producción, Henry Ford, capitalismo, producción en serie, qué horror tal. Pero gracias a eso se hacen películas como... A veces se hacen películas como Casablanca. El género de gángsters, que es una de las 2 o 3 marcas de la marca Warner Bros., de hecho lo inventa en Paramount el señor Joseph Von Sternberg con Underworld y Thunderbolt, pero es cierto que la imagen del cine de gángsters, y sobre todo con Cagney, pertenece a la Warner, ¿no? And I read it and I went crazy about it, so I immediately went to Zanuck, where he said, "But Bill, I can't do another one. I just did Little Caesar." I said, "I'll make it the toughest one of them all." He said, "Okay, you got it." Parte de la marca Warner es que estaba más cerca de la realidad social de la época, es decir, que tardaba menos tiempo en reflejar las cosas. Eso sobre todo cierto en los años 30. Was there any particular reason why Charlie cut that cross on your cheek? Sure. Sure, that's Johnny's little trademark. For anyone who double crosses him. Y una película muy poco conocida y voy a reivindicar, Market Bond del 37 con Bette Davis, está basada en un escándalo que es el que metió en la cárcel a un gángster de verdad, que era Lucky Luciano. Un año después de que pasara eso, la Warner hace Market Woman porque había comprado los derechos de las declaraciones de 2 prostitutas que habían denunciado a Lucky Luciano porque Lucky Luciano hacía trata de mujeres. Es una película más muy sorprendente porque esa sí que es la imagen Warner que nos gustaría creernos que era realmente así. Es decir, acaba con un final falsamente feliz. Es decir, el abogado guapo Bogart no se lleva a la chica, aunque está claro que hay chispas entre los dos, pero ella dice no. Se va con sus otras compañeras, no porque empiece una nueva amistad, sino porque son 5 mujeres víctimas. Pero esa relación con la actualidad era un viaje de ida y de vuelta, porque
tuvo tanta relevancia el ciclo de gángsters de los años 30 que enseguida vino, y el año 34 además, que empezó el Código Hays y estas cosas de la censura, enseguida vino una reacción de no glorificar la figura del gángster, con lo cual se da la paradoja maravillosa de que el mejor gángster de todos los tiempos, que por supuesto es James Cagney, el año 35 hizo G-Men, que es contra el imperio del crimen, donde hacía de agente del FBI contra los gángsters. Would you mind reloading that? I get a bit frightened. Remember what Johnny Dillinger said about guys like you and him? He said you were just rushing toward death. En el 41 todavía no hay cine negro, está a punto de empezar y no lo empieza la Warner. Pero una película que transmuta el gángster en el gángster que es el agresivo ejecutivo que muere a tiros, al perdedor de los 40, que también muere, se da en esta película, High Sierra. Cuando hablamos de musical de la Warner, sobre todo nos estamos refiriendo a la época de los años 30, que sería realmente la única época gloriosa del cine musical para la Warner. Zanuck, que era una fiera y además tenía un sexto sentido para las películas, compra la obra de teatro La calle 42 y la película se convierte en un éxito impresionante. ¿Por qué era novedoso Busby Berkeley? El número empezaba como una visión teatral, con su público, con el escenario, con las cortinas, pero a los 40 segundos se convertía eso en una explosión cinematográfica impresionante. The country and everybody was all worried about the state of the union and the state of the world. And, well, I tried to give them entertainment on the screen to take their mind away from all that. Una cosa que caracteriza a estos musicales de la Warner es la visión que nos ofrecía de la sociedad y de lo que estaba pasando. En Gold Diggers 1933, por ejemplo, el número de apertura es Where in the Money, con un montón de chicas disfrazadas de monedas de oro, la letra hablando de que no hay problemas, podemos pagar el alquiler. Pero cuando termina el número musical es cuando entran los acreedores y echan el cierre al teatro. Y viene el número final. Esto viene por un hecho que ocurrió muy vergonzoso, la marcha de 15.000 veteranos de la Primera Guerra Mundial que fueron a Washington a protestar por la situación. ¿Y qué hizo el gobierno de Hoover? Cargar contra ellos. Es inusual que en un musical se termine y se cierre directamente con un número dramático. El código Hays, la Warner se saltaba este código siempre. ¿Cuándo se nota que el código Hays ya se cumple? En la siguiente película, Gold Diggers 1935, ahí notas claramente, primero, que Zanuck se ha ido, y notas que ya el código lo tienen que seguir a rajatabla. Ya es todo más agradable, más musical. Cuando hablamos de Warner, pensamos en los Looney Tunes. Leon Schlesinger era un tipo muy curioso porque él fue acomodador, hizo los intertítulos de las películas, fue productor del Cantor de Jazz, la primera película sonora de la historia. Él descubrió a un personaje que se llamaba Bosco, que hicieron dos jóvenes animadores de Disney, Hugh Harman y Rudy Ising. Los contrató inmediatamente para crear la división de dibujos animados que ofreció a la Warner. Schlesinger empezó copiando a Walt Disney, que era lo que estaba de moda por aquel entonces. La principal diferencia es que el humor de los dibujos de Schlesinger era bastante más adulto que el de Disney. La primera estrella que surgió a raíz de aquello fue Porky. Y ahí fue donde nacieron en sus cortos, nació el Pato Lucas, nació Bugs Bunny. I attempted to do things that Disney wouldn't dare to do. Wild takes, distorted fairy tales. Tortoise beats hair? What? These spooky guys don't know what they're talking about.
I started playing with the audience. I wanted them aware that they were out there, and then I knew they were out there. Hey, Red, just a minute. Let's wait till these people here get seated, and we'll go on with this thing. What's up, Doc? Lo que hace la Warner tan especial, primero son esos personajes totalmente alocados, cada uno con su propia personalidad. Musketeers, they shall sample my blade. La importancia del gag, luego el surrealismo de sus historias, la economía de medios. Si nos fijamos, los escenarios de la Warner pueden ser una línea que representa el horizonte y básicamente no tienen nada más. That's all, folks. Los mayos eran mayos porque tenían producción, distribución y los cines, exhibición. La ley antimonopolio del 49-50, que se tarda en aplicar bastante tiempo, destruye eso, con lo cual ya no, a partir de ahí ya no hay sistema de estudios. When I was taken to Warner Brothers, they gave me a tour and they said, too bad you weren't here in the golden days of Hollywood. There are 27 sound stages and all of them used to be humming. Y muy importante, al mundo del cine le sale otro enemigo que es la televisión. I want to offer my sincere thanks to all those who played a part in making A Star Is Born. I was born in a trunk. Ha nacido una estrella, sería como la vuelta a las pantallas de Judy Garland después de que 3 años atrás fuera despedida de la Metro. Hay tanta expectación por la película que Jack Warner decide hacer un estreno por todo lo alto. Y es la primera vez en la historia que una premiere de Hollywood, la NBC, la emite en directo. La Warner en los 50 tiene películas como las de James Dean, tiene cosas con Doris Day, tiene Elia Kazan, tiene Marlon Brando, tiene cosas de un lado y de otro, pero para nada es tan una imagen de marca, y volvemos a lo de la marca, como en los 30-40, que sí se puede aislar y además explicar por las condiciones de producción que impone Jack Warner. Siempre que preguntan a Warner cuál es su película preferida, Warner no lo duda en ningún momento. Siempre se decidirá por My Fair Lady. I have sort of this feeling of what it must have been like to be Humphrey Bogart and walking down a place where there's actually a home, because most people don't have homes anymore. You go work for a studio for a film, and then you kind of walk. El modelo de Hollywood ahora es el mundo secuela, el mundo franquicia. Quizás una de las últimas veces que se puede hablar de la marca Warner es el respeto que siempre han tenido con los creadores, sobre todo con los directores. I've had some great fun here at Warner Brothers. I'm sure there are other studios that are just as much fun. I think Warner Brothers is just great for me. Realmente hoy en día ya no se puede hablar de los grandes estudios, de los grandes magnates del cine, porque no existe. La historia de Hollywood es la historia de corporaciones que compran corporaciones. Es muy fácil, tú puedes ver una película y ya observa hasta que empieza la película la cantidad de logos de productoras hasta que empieza la película. A lo mejor la clave es distinguir entre Warner Bros., que es el Hollywood dorado clásico, con el señor Jack Warner, uno de los Bros, el Bros, y luego otras cosas con la palabra Warner. I was so pleased that Mean Streets was bought by Warner Brothers. You know, Warner Brothers, for me, when I saw that logo come up on Public Enemy, this was the place where the picture should be. Walking through life with you, ma'am, has been a very gracious thing. What is it? Stuff that dreams are made of. What's up, Doc?
And that's the end.